Bueno, vamos a continuar con la presentación de neuroanatomía, terminando con esta parte que es la neuroanatomía funcional, que tiene que ver un poco con la sistematización de las vías. Vamos a hablar del sistema motor para empezar. Todos recordamos que en el sistema motor podemos entenderlo y simplificarlo en una motoneurona superior, que está en la corteza motora primaria, y una motoneurona inferior, que está o en los núcleos de los pares craneanos motores o en las astas anteriores de la médula espinal, y de ahí la motoneurona inferior a través del nervio motor termina en el músculo esquelético, ¿verdad? Eso es más o menos el esquema que uno entiende del sistema motor básico, ¿ya? En la motoneurona superior, su prolongación hasta la motoneurona inferior la conocemos como el tracto piramidal, ¿verdad? Y esto es lo que se llama el control voluntario, ¿ya? Pero también existen bastantes vías de control motor automático que es digna de recordar. De partida existen otras vías descendentes de otras estructuras del sistema nervioso central, ya sea fundamentalmente del tronco encefálico, más frecuentemente, que modulan un poco esta motoneurona inferior y son estas vías descendentes que vamos a ver, rubro espinal, vestíbulo espinal, etc. Y también al mismo tiempo, a través del músculo esquelético existen también modulación ascendente a través de las aferencias que vienen de los usos neuromusculares y de los aparatos tendíneos de Golgi, que de alguna manera tienen que ver con la propiocepción refleja que se requiere a nivel del asta posterior para que se pueda hacer una modulación de la respuesta, ¿ya? Y lo que nosotros conocemos como arco reflejo. En general, uno se aprende que la corteza motora primaria es la zona donde se ejecuta el acto motor propiamente tal, pero existen otras áreas que participan de la planificación del movimiento y antes de la planificación de la idea del movimiento, de querer realizar cierto movimiento, de la intención, después la planificación espacial de cómo se debe realizar este movimiento y después finalmente una vez que se engrama todo ese esquema de cómo se va a realizar este movimiento, se envía la orden hacia la corteza motora primaria. Por lo tanto, existen todas estas áreas que son el córtex premotor, el área motora suplementaria o incluso regiones prefrontales y parietales que participan del área de la función motora propiamente tal. Y no solamente hay que quedarse con la idea que son las motoneuronas superiores, porque esas son las que ejecutan finalmente el acto motor. ¿Ya? Si lo miramos desde otra perspectiva, podemos hablar que las vías descendentes, ya que fundamentalmente las entendemos como las vías motoras a grandes rasgos, tenemos un sistema lateral en el cual está fundamentalmente la vía espinal, la vía córtico-espinal y también la vía rubroespinal, ¿ya? Y tenemos otras vías descendentes que son vías descendentes que se conoce como sistema medial, en el cual está el haz retículo espinal, el haz vestíbulo espinal y el tecto espinal, ¿ya? Esto tiene cierta importancia en el sentido de que los sistemas de control medial van a ciertas partes de estructuras del cuerpo que son más bien mediales y que tienen que ver con funciones motoras que tienen que ver más bien con postura y equilibrio. En cambio, los sistemas de control lateral más bien tienen que ver con modulación de movimientos apendiculares de extremidades y que de alguna manera son más desarrollados en seres que tienen que ver con, que necesitan mejor precisión de movimiento, ¿m? Como pueden ser los mamíferos, por ejemplo. ¿M? El sistema básico de motoneurona superior e inferior, nosotros la conocemos como una motoneurona superior que se decusa en algún momento y que va a terminar en la motoneurona inferior y esta motoneurona inferior en el efector muscular, ¿verdad? Que es la zona, es la forma más frecuente de relación. Que tenemos la vía córtico-espinal que nace de la corteza motora primaria, baja por el centro cerebral, cápsula interna, después se va ubicando en la vía piramidal del tronco y vamos recordando acá se ubica a nivel del pie mesencefálico, a nivel de la protuberancia también a nivel del pie protuberancial, después a nivel del bulbo en la pirámide vulvar, y después de la pirámide viene la decusación de la pirámide y después se ubica en el cordón lateral medular contralateral. Y de ahí esta motoneurona superior, que es su prolongación, va a ser finalmente sinapsis con la motoneurona inferior contralateral, que está en el asta anterior de la médula, y esta va finalmente a dar la prolongación de su axón va a terminar en el músculo, la motoneurona inferior. Tenemos otro sistema de control que se llama bilateral, en el cual un
una corteza motora, controla ambos centros segmentarios. Eso se da en varios grupos musculares, por ejemplo, los músculos relacionados con el velo del paladar, con la mitad superior de la cara, con ciertos grupos de control masticatorio y de mirada vertical, por ejemplo, lo cual por eso es la razón por la cual nos hace bastante difícil elevar un velo del paladar, porque no podemos, cada corteza controla ambos. Y al mismo tiempo, para que se produzca una parálisis de las motoneuronas inferiores, tendría que haber un compromiso bilateral de ambas cortezas para que se produzca ese tipo de daño. Este sistema es el segundo más frecuente y explica, por ejemplo, este clásico ejemplo de la parálisis facial central y periférica, en el cual el núcleo del facial tiene esta particularidad neuroanatómica en la cual una parte de él, que es la que controla la hemicara superior, tiene un control bilateral de ambas cortezas. En cambio, la parte inferior del núcleo del facial, que controla la parte inferior de la cara, solo tiene un control contralateral. Y esa es la razón por la cual cuando yo tengo una lesión cerebral, que está por sobre el núcleo del facial, que está en el puente, la parálisis facial va a ser de la mitad inferior de la cara solamente y la mitad superior se va a respetar, que es lo que nosotros conocemos como parálisis facial central, ¿verdad? Pero si la lesión está ya desde el núcleo hacia distal, o sea, núcleo o nervio, la parálisis facial afecta toda la hemicara, que es lo que nosotros conocemos como parálisis facial periférica, ¿verdad? Entonces esto nos sirve para recordar que existen sistemas de control motor contralaterales, pero también existen otros sistemas que son bilaterales, ¿ya? Para que se puedan acordar. Aquí tenemos otro sistema de control bilateral que tiene que ver con el control de la faringe y la laringe, ¿verdad? Como ambas motoneuronas superiores controlan ambos núcleos ambiguos, ¿verdad? Y por eso no podemos elevar una mitad del velo del paladar. Siempre elevamos los dos juntos. Respecto a la somatotopía, algo vimos en la clase vascular, recordar la cara dorsolateral, cara desde la base, cisura de Silvio, cara muy bien representada, después una gran representación de la mano, y después viene extremidad superior, después viene tronco y después viene extremidad inferior, terminando ya por la cara medial, ¿ya? Y esto, hay que recordar un poco, irrigación cerebral media, irrigación cerebral anterior, irrigación transicional, la parte proximal de extremidad superior, y ahí se produce un síndrome que se llama síndrome del hombre en el barril. No es importante que se lo aprendan de memoria, pero es para el que le gusta la neuroanatomía y los síndromes clínicos. Hay una somatotopía que tampoco es tan relevante que se la sepan, pero hay un orden de cómo baja la vía piramidal, y así, por ejemplo, podemos dibujar, así como dibujamos que estaba la cara, el brazo y la pierna, en la cara dorsolateral hacia la cara medial, en la cápsula interna también tenemos desde la rodilla hacia el brazo posterior, tenemos cara, brazo, tronco y pierna, y así también podemos ver en el mesencéfalo desde medial a lateral, cara, brazo, tronco y pierna. En general, esto no tiene tanta importancia, tal vez la de la corteza sí tiene importancia porque nos ayuda a veces a saber si una lesión es cortical, porque es disarmónica, o versus una lesión más basal, por ejemplo, en la cápsula interna, donde es poco probable que sea disarmónico por lo mismo, porque está todo mucho más juntito, ¿ya? A nivel de las extremidades inferiores, o sea, perdón, a nivel de la médula, este es el cordón lateral, donde va el haz corticoespinal. Hay un detalle que las extremidades inferiores van por lateral, eh, probablemente podrá tener cierta relación con que cuando uno tiene una lesión de la médula cervical por compresión, por manguito, los axones que más sufren son, por un lado, son los más largos, que en este caso serían los de la extremidad inferior, y por otro lado también son los que están más periféricos, porque la compresión es externa. Y esa es una de las razones también por la cual se atribuye por qué yo, al tener una lesión de columna cervical compresiva, la manifestación clínica, si bien lo lógico nos diría que hay una tetraparesia porque hay un compromiso de la médula cervical, es bastante frecuente que el paciente debute en sus primeros tiempos de síntomas con compromiso de extremidades inferiores. Y hay una paraparesia y el compromiso en realidad no sea necesariamente dorsal, sino que también cervical. ¿Ya? Esa es una razón y esta podría ser una de las explicaciones junto con el tema del Dunning back del largo de los axones. Otras vías de integración, aquí tenemos el sistema ventromedial y dorsolateral, aquí tenemos el sistema ventromedial con la retículo espinal y vestíbulo espinal, musculatura extensora, como yo les decía,
participación en postura y equilibrio, y aquí tenemos el haz más bien lateral, dorso lateral, que era de núcleo rojo, o el haz rubroespinal, que más bien tiene que ver con musculatura flexora, ya sobre todo en extremidades superiores, en el tema del núcleo rojo. Y esa es una de las razones por las cuales se producen estas rigidez diferentes, cuando yo tengo un compromiso que va afectando la corteza, pero todavía tengo indemne el núcleo rojo, las respuestas o las sinergias reflejas son en decorticación, porque todavía tenemos un predominio flexor sobre las extremidades superiores, pero cuando ya sobrepasa el haz rubroespinal, es decir, el daño ya pasó el mesencéfalo y está llegando a puente, pasan a comandar estos haces vestíbulo y retículo espinales y se produce una respuesta de descerebración, que es en extensión y en pronación, como sale en la figura de arriba. La explicación es netamente neuroanatómica, sistema rubroespinal, ¿ya? Y de la sistematización sensitiva, así como la motora teníamos dos, en la sensitiva tenemos tres neuronas. En general, siempre la neurona de primer orden, la primera neurona va a estar en un ganglio, es decir, en el ganglio de la raíz dorsal o en el ganglio de Gasser, en el caso del trigémino. Esta neurona en general siempre va a entrar al sistema nervioso central y se va a encontrar con su segunda neurona, ya sea o en el asta posterior para el caso del sistema termoalgésico, o en el núcleo de gráciles y cuniforme a nivel de la base del bulbo, en el caso de los cordones posteriores. Esta segunda neurona es la que se decusa, en el caso del haz espinotalámico se decusa por la comisura blanca anterior de la médula, y en el caso de los cordones posteriores se decusan en la decusación sensitiva, que está un poquito por debajo de la unión bulbomedular. Y después suben y ambas siempre llegan al tálamo. Y el tálamo siempre, ahí está la tercera neurona de relevo sensitivo, y es la que finalmente esta neurona llega a la corteza sensitiva primaria. Este esquema se mantiene en general en todos los sistemas sensitivos básicos, termoalgésico o propioceptivo en el caso de cordones posteriores. El control termoalgésico, hay que recordar, tenemos sistemas de dolor y temperatura, tenemos la primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, primera aferencia o sinapsis con la segunda neurona en el asta posterior, pasa y se decusa por la comisura blanca medular, punto importante porque hay que recordar un síndrome que se llama síndrome siringomiélico, que aquí está la explicación de por qué se produce el síndrome siringomiélico, y se ubica en el cordón lateral, en el sistema anterolateral o haz espinotalámico, y este asciende hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo y finalmente termina en la corteza sensitiva primaria. Aquí tenemos el mismo ejemplo para el sistema trigeminal, ganglio de Gasser. La diferencia está que el relevo no lo hace en el asta posterior, por razones obvias, lo hace en el núcleo espinal del trigémino, y después sube como sistema trigémino talámico y hace relevo en el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Hay un reparo anatómico que se llama Hadley-Sauer, que tiene que ver con que cuando entran estas aferencias del sistema anterolateral, no hacen sinapsis inmediatamente en el asta posterior que está a nivel, sino que muchas veces ascienden uno o dos niveles, y ahí recién hacen sinapsis, lo cual puede hacer que a veces no necesariamente coincida el nivel lesional con el nivel clínico que nosotros tenemos. Eso es un dato más bien más específico. Y en el caso de los cordones dorsales, que tiene que ver con sensibilidad proprioceptiva, epicrítica y vibratoria, la diferencia está en que la neurona de primer orden, bueno, siempre está en el ganglio de la raíz dorsal, pero la diferencia está en que la neurona de segundo orden, en este caso, no está inmediatamente entrando en el asta posterior, sino que se ubica a nivel de la región casi bulbomedular en los núcleos de gracilis y cuneatus. Por lo tanto, esta neurona de primer orden, su axón entra y forma parte de los cordones posteriores. Por lo tanto, el cordón posterior es en sí la prolongación axonal central de la neurona de primer orden. Y acá, cuando llega a este núcleo, ahí recién está el soma de la segunda neurona, y como dijimos, la segunda neurona siempre se decusa a través de la decusación sensitiva que está a nivel bulbomedular, y finalmente forma el lemnisco medio. Y el lemnisco medio ya está decusado, llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo y después a la corteza sensitiva primaria. Hay un homúnculo sensitivo que no tiene mucha relación, no es importante que lo sepamos, así que no los voy a mostrar. Pero sí, esto es importante que se los mostré en la primera clase. A nivel del bulbo y el puente, estas vías están separadas, por lo tanto, pueden teóricamente en la médula
o en el bulbo o puente bajo existir síndromes de disociación sensitiva, es decir, compromiso o cordonal posterior o espinotalámico, pero ya a nivel del mesencéfalo o tálamo o corteza es bastante más difícil que exista esta disociación porque ya están bastante más juntos. La somatotopía en realidad no tiene mucha importancia que la aprendamos, en realidad no tiene una correlación clínica significativa. Hay algunos algoritmos para aprenderse cómo se distribuye la vía de los cordones posteriores, desde sacro hacia cervical de medial a lateral, y al revés en el caso de los espinotalámicos, desde cervical hacia sacro, desde medial a lateral, pero la verdad es que no es tan importante que se aprendan esto. Sí, tal vez es importante recordar que una palabra de irrigación medular, ya que estamos hablando de que la vía espinotalámica va por el cordón lateral y la vía de los cordones posteriores, como dice la palabra, va por los cordones posteriores, eso coincide en parte con un aspecto de vasculatura medular que es importante. La arteria espinal anterior, que es la más importante de irrigación de la médula, irriga gran parte del cordón anterior, astas anteriores y el cordón lateral. Y los cordones posteriores quedan más bien respetados y relegados a los sistemas de las arterias espinales posteriores. Por eso cuando yo tengo un infarto de la arteria espinal anterior, que no es infrecuente ver, se produce un síndrome medular que se llama síndrome medular anterolateral. Es decir, tenemos compromiso piramidal, tenemos compromiso termoalgésico con nivel, a veces tenemos compromiso de motorneurona inferior en el segmento donde está dañada la médula, pero tenemos respeto de los cordones posteriores. Eso se da en ciertos pacientes, sobre todo cuando tienen infartos medulares y se respeta esta regla anatómica que por lo pronto no es permanente, pero cuando existe sugiere efectivamente un origen vascular. El homúnculo sensitivo es muy parecido al motor, no voy a entrar en muchos detalles para que no nos perdamos en el tiempo. Y algunas palabras de cerebelo. Creo que algo se debe recordar que el cerebelo tiene tres partes del punto de vista anátomo-funcional: un vestíbulo cerebelo, un espino cerebelo y un cerebro cerebelo. La palabra lo dice bastante bien. El vestíbulo cerebelo tiene relación con las aferencias vestibulares, posición de la cabeza, equilibrio. El espino cerebelo tiene relación con las aferencias de la médula espinal. Si ustedes recordarán algo de anatomía, están los haces espinos cerebelosos que traen información de propiocepción inconsciente, que es importante también para postura, y también es importante también para realizar movimientos de manera correcta. Y tenemos el cerebro cerebelo, que es la relación que tiene la corteza motora con el cerebro para poder dialogar y poder ejecutar actos motores efectivos y correctos, ¿verdad? En general, nosotros tenemos aferencias hacia el cerebelo, que fundamentalmente, como salen acá, son aferencias desde la corteza, que van a través de los núcleos pontinos hacia el cerebelo. Tenemos aferencias directas de la médula espinal, de los núcleos vestibulares, y también esta otra a través del núcleo rojo por la oliva, que no es tan importante. Tal vez las más importantes acá es la que tiene relación con el cerebro cerebelo, a través de las cortezas que participan en la planificación motora, que se comunican con núcleos pontinos y que finalmente se comunican con el cerebelo. El cerebro cerebelo, de los tres cerebelos, es tal vez el que más representa la parte clínica, por un tema de que se ha desarrollado el neocerebelo bastante más en seres humanos por la precisión de los movimientos, ¿verdad? Ese es tal vez el más importante. Y estos otros más bien tienen que ver con postura, con equilibrio y con marcha, ¿ya? Más que con movimientos finos. Y los outputs cerebelosos, la salida del cerebelo, siempre van a salir a través del núcleo dentado, y del núcleo dentado se devuelven hacia la corteza motora, también a través de los núcleos del fastigio y también a través de núcleos vestibulares. No vamos a entrar tampoco en muchos detalles respecto a esto. Sí es importante recordar que el cerebelo dialoga con la corteza motora en forma de espejo, como dialogan los ganglios basales a través del tálamo, siempre, ¿ya? Y de ahí la corteza cerebelosa, la corteza cerebral se relaciona con las neuronas motoras y con la... Bueno, como les decía,
había un diálogo entre la corteza motora, el cerebelo por un lado y los ganglios basales por otro lado. Aquí tenemos la vía cerebelosa tal vez más importante, como yo les decía, la del cerebro-cerebelo, que nace de las cortezas que participan en la planificación motora, córtex motor, ¿ya? Y que después baja hacia los núcleos pontinos, córtico, ponto, de los núcleos pontinos a través del pedúnculo cerebeloso medio contralateral, se comunica con la corteza cerebelosa que está al otro lado de la corteza motora donde nació este impulso. De la corteza cerebelosa va hacia el núcleo dentado, y del núcleo dentado vía núcleo rojo llega, nuevamente se decursa con el pedúnculo cerebeloso superior, llega a tálamo y se devuelve hacia la misma corteza. Por lo tanto, es córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro, tálamo, cortical. Esa es la que nosotros aprendimos en algún momento. ¿Y qué importancia tiene? Si ustedes se fijan, esta corteza controla este mi cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, este cerebelo va finalmente a participar del control motor de este mi cuerpo. Y esa es la razón por la cual las lesiones cerebelosas tienen expresiones ipsilaterales, porque dialogan más frecuentemente con la corteza contralateral, que es la que controla precisamente la mitad del cuerpo para donde está ese cerebelo. ¿Ya?